Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. Consideremos la función f definida en el intervalo cerrado a, b y cuya regla de correspondencia es simplemente f de x igual a x al cuadrado. Entonces, se nos pide utilizar la definición de que una función f es uniformemente continua en un intervalo para demostrar que en efecto esta función f de x igual a x al cuadrado es una función uniformemente continua en el intervalo cerrado a, b. Entonces, para ello, como vamos a utilizar la definición, pues tomemos epsilon mayor que cero y para dicho epsilon mayor que cero tenemos que demostrar que existe un delta mayor que cero, de tal manera que si la distancia entre dos puntos en el intervalo a, b distan menor que delta, entonces la distancia de sus imágenes dista menor que epsilon, ¿sí? Entonces para ello pues vamos a tomar x, y en a, b y vamos a analizar precisamente esta diferencia, la diferencia de las imágenes, ¿sí? Para ver qué tanto lo podemos acotar o bueno, la idea es precisamente tener una idea de quién puede ser el delta que necesitamos, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es simplemente factorizar esta expresión x al cuadrado menos y al cuadrado. Utilizamos el producto de binomios conjugados. Posteriormente aplicamos las propiedades del valor absoluto y obtenemos que el valor absoluto de x al cuadrado menos y al cuadrado es igual al valor absoluto de x menos y por el valor absoluto de x más y. Luego, en este valor absoluto es donde aplicamos la desigualdad del triángulo para obtener que todo esto es menor o igual que el valor absoluto de x menos y por el valor absoluto de x más el valor absoluto de y. ¿Sí? Ahora, lo que tenemos que tener presente para esta última desigualdad es, no olvidemos que x, pues x y y están en el intervalo a, b, ¿no? Y a y b, pues pueden ser números negativos ambos, o a puede ser negativo y b positivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que tenemos que observar es que cada uno de estos valores absolutos, pues es menor o igual que el máximo de los valores del valor absoluto de a por el valor absoluto de b. Sí, entonces digamos, el valor absoluto de x y el valor absoluto de y se pueden acotar cada uno de ellos por el máximo entre el valor absoluto de a y el valor absoluto de b. Entonces, aquí como son dos, pues esto es menor o igual que dos veces el máximo, que dos veces el máximo del valor absoluto de a entre el valor absoluto de a y el valor absoluto de b por el valor absoluto de x menos y. ¿Sí? Y ahora, de esta manera, pues fíjense, lo que nosotros hasta lo que hemos encontrado es que esta imagen, el valor absoluto de x al cuadrado menos y al cuadrado, se puede acotar, por así decirlo, por una constante que no depende ni de x ni de y, multiplicada por el valor absoluto de la diferencia de x y y. ¿Sí? Entonces, pues desde aquí nos empezamos a dar cuenta que si nosotros tomamos a delta igual a el epsilon entre dos veces el máximo entre el valor absoluto de a y el valor absoluto de b, pues ese número es un número positivo. Y además, si tomamos a dos puntos en el intervalo a, b que disten menor que delta, entonces, pues vamos a tener precisamente esto, si se dan cuenta, esto de acá, se sale de todas las cuentitas que habíamos hecho, ¿no? Para tener una idea de quién era el delta, ¿sí? Y ahora como esto lo estamos tomando menor que delta y delta lo hemos elegido de esta forma, pues esto es estrictamente más pequeño que esta constante por el delta, ¿no? Pero sabemos exactamente quién es delta, ¿no? Pues nosotros lo estamos dando, es esta expresión. Entonces, esto es igual a esta constante por epsilon entre esta misma constante, ¿sí? Estas constantes se anulan, bueno, se da 1. Y lo que obtenemos finalmente, fíjense, es que la imagen o bueno, o bien el valor absoluto de x al cuadrado menos y al cuadrado es estrictamente más pequeño que epsilon, ¿sí? Entonces, fíjense, no olvidemos cómo procedimos. Tomamos un epsilon mayor que cero. Y precisamente con ayuda de estas cuentitas, lo que nosotros obtuvimos fue una idea de quién podría ser el delta. Entonces, para ese epsilon mayor que cero, nosotros tomando este delta de esta forma,
llegamos a que si nosotros tomamos a dos puntos en el intervalo a, b que disten menor que este delta, pues entonces la diferencia, el valor absoluto de la diferencia de sus imágenes va a ser menor que epsilon, como se nos pedía probar para verificar que en efecto la función f igual a x al cuadrado es uniformemente continua.